Mis queridos y nunca suficientemente bien ponderados conspiradores. Pompeados. ¿Pompeados? Sí, es más simpático. Bueno, pues lo dejamos en pompeados. Yo creo que un tema interesante es que hablemos, por ejemplo, de la historia de los fusilamientos en nuestro país, que bueno, muchas vidas se cegaron en los paredones y cambiaron sin duda el destino de México. Entonces, yo creo que esta violencia, muchas veces, en la mayoría de los casos, ni siquiera que se dio dentro del contexto de la legalidad, del monopolio del uso de la fuerza del Estado, sino con la máxima arbitrariedad, pues hablemos de esos fusilamientos. Mira, los fusilamientos tienen un contenido épico que a mí me es muy grato, porque... Pero para nosotros que somos narradores, ahí es padrísimo narrar la escena final. Y el momento en que el héroe se quita la venda y dice, no me disparen a la cara porque todavía soy carita, me quiero ir al cielo y seducir unas angelitas. Pero por lo demás, es un momento definitorio, evidentemente, en la existencia de un hombre y en la existencia de un país o de una nación. Sí, desde luego, yo creo que si algo define la historia de México es el fusilamiento. Independientemente de que haya otro tipo de muertes a lo largo de los periodos de la independencia, revolución o reforma, realmente el fusilamiento desde la época de la independencia lo vemos muy claramente definido. Sí. Y luego en la época de la reforma e intervención también muy claramente definido, y no se diga la revolución. Este país no se construyó con las vías del ferrocarril, sino a base de paredones, ¿no? Desde la independencia hasta la revolución fueron una sucesión de paredones que nos han determinado y que todavía estamos pagando algunas de esas culpas, de esos fusilamientos, ¿no? Por supuesto, claro que lo Bueno, y estamos habría pagando. muchos que valdría la pena meterlos a un paredón, aunque hoy, con las leyes y todo. Y al estilo de la Inquisición, quemar las cenizas. Claro. ¿No? Pero con balas de goma para que sufran más. Exacto. No, salud. Colgarlos con hilo de nylon también. Sí. Bueno, pero ya que hablamos de fusilamientos, yo hace como un año estuve en una reunión en Washington, en el DC, ¿no? En la Casa Blanca, y había un salón gigantesco, enorme salón, donde estaban las fotografías, bueno, fotografías, los retratos al óleo de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y me llamó la atención, ¿no? Ahí estaba un George Washington, Jefferson, un Madison, un Monroe, todos los Adams. Que están en una montaña esculpidos, una Rushmore, ¿no? gigantesca, sí. En Rushmore. Bueno, pero entonces todos murieron en la cama, salvo uno de ellos que murió en un duelo, pero todos murieron en la cama, me adelanto a tu chascarrillo, de viejos, de ancianos, no de un arrebato carnal, ¿no? Bueno, espérate, se los cogió la muerte. Definitivamente. No se puede, no se puede, no vamos a Siempre perder. tiene un as bajo la manga. Pero yo quisiera Pero, que termine espera, esta anécdota sí. y yo sé. Bueno, pero donde voy con esto es que ellos murieron en la cama de viejos. Sí. Bueno, pero cuando ves la historia de México y ves a un Hidalgo fusilado, Morelos fusilado, Matamoros fusilado, Allende fusilado, Vicente Guerrero, Iturbide fusilado, Vicente Guerrero fusilado. Todo. Sí, bueno, y después ya tienes bueno, evidentemente, y qué bueno, a un Maximiliano fusilado, a un Mejía fusilado, a un Miramón fusilado. fíjate, Ahí sí lo aplaudo. curiosamente los mexicanos que han muerto en la cama han sido los más traidores. Antonio López de Santana murió en la cama. Huerta murió en la cama. Sí. Retorciéndose, pero en la Pero cama. eso no es cierto, eso de que el que la se la paga. No. Para nada. Uy, No, bueno, yo pregunto, Ni digo. tampoco eso de que el que a hierro mata, a hierro muere, tampoco. Pero suena bien, ¿no? Sí, suena bien y es deseable. Sí. Pero fíjate, yo sí haría una diferenciación. Son muchos fusilados y son momentos, como dices, ese momento de pararte frente a los fusiles hay que ser, como diría el clásico, muy hombrecito. Sí. Es decir, para no doblarte, para afrontarla frente a la orden del fusilamiento y demás, creo que sí son de otra dimensión, o al menos estaban hechos, chapados al siglo XIX, que era muy clásico, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí es mucho más grave el fusilamiento de Iturbide o de Guerrero
que el de Hidalgo, el de Morelos, el de Mina, el de Allende, Aldama y ¿Por Jiménez. qué, Alejandro? Porque ellos eran hombres fuera de la ley. Es decir, dentro de la propia lógica de la Sí, corona sí, española, sí. Sí, bueno, sí. pues merecían ser fusilados. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en riesgo a las instituciones de la corona española de la Nueva España. Entonces, no es lógico que murieran Bueno, pero así. espérame, Iturbide también estaba fuera de la ley, ya había sido derrotado, exiliado, y no regresa. Pero Había fíjate, clausurado el Congreso, pero estaba- en el estaba caso condenado a de muerte. Guerrero y Iturbide, a mí me parece ahí sí, ahí nos cayó la maldición del Chahuizcle. Y El de Guerrero los dos, porque un los dos fueron los error libertadores. terrible. Como haya Sí, Haya bueno, sí. sido. haya sido como haya sido, para no extrañar al Sí. ex. O sea, finalmente eran los hombres que consumaron la independencia, los hombres que al final pudieron ponerse de acuerdo en un país donde estamos acostumbrados a jamás ponernos de acuerdo en Así nada. es, sí. Ellos pudieron ponerse de Son acuerdo. los que suscriben finalmente el famoso abrazo de Acatempan, que nunca Que no existió. existió. Pero bueno, tienes razón, fue Iturbide y Guerrero, Y Guerrero. y los dos acaban fusilados. Y los dos acaban fusilados. Traicionados. Pero Que serían los padres de la ¿por qué- patria, ¿Por qué no bueno. empezamos a revisar un poquito al de Hidalgo, por ejemplo? Que es el primero, ¿no? Que es, así que es como el primero importante, digamos. El fusilamiento, el capitán del batallón, del pelotón de fusilamiento se llamaba Pedro Armendáriz, que ya es muy curioso que se repita el nombre. Pero después a Hidalgo le hacen 3 descargas. La primera descarga de 5 balazos y el tipo no se muere. Viene la segunda descarga de 5 balazos y el tipo no se acaba de morir y le tienen que dar 3 tiros más para que muera. O sea, muere de 13 tiros sucesivamente. Imagínense el dolor, el desgarramiento de este ser humano de recibir esos impactos. Ahora, muere como un valiente porque lo querían fusilar como traidor y se niega a que le venden los ojos. Ya que lo Y sienten. lo sienten y lo fusilen por la espalda como habían fusilado a Allende, a Jiménez y a Aldama. A ellos sí los fusilaron como traidores. Hidalgo no, Hidalgo dio el pecho enfrente y es una muerte heroica. Es Pero una ahí hay otro muerte punto importante que mártir, o sea, habría que destacar dentro de lo que estás diciendo, y es el pánico que tenían los que integraron el pelotón de fusilamiento de fusilar a un cura, sí, por Claro. supuesto. porque también tiene su Un cura, que, tanto. cura que ya había sido degradado por la Sí, iglesia, pero, ¿no? pero era finalmente un cura y a lo mejor la mayor parte de ellos no sabían que había sido Y degradado. un cura bueno y querido. Y excomulgado. Y ustedes saben que antes de salir a ser fusilado mandó pedir unos dulces que tenía en su celda y se los repartió a los soldados. Lo que no dice la historia es que cada dulce tenía un gramo de cianuro. ¿verdad? No. Pero, Pero sí creo que vale la pena. pero ese gesto es... Claro, yo creo que exactamente Impresionante. hay que ver como el detalle personal de cada quien cómo afronta la muerte, ¿no? O sea, todos realmente Morelos, todos lo van a afrontar de una manera muy gallarda. Pero yo insisto, me parece, y no le quito ni hombría, ni orgullo, ni romanticismo a la muerte de Hidalgo, que además es estas 3 descargas y además con los ojos verdes que habla la descripción Sí. de Armendáriz, ¿no? Sí, mirando. Mirando fijamente. Pero creo que exactamente la manera en cómo se van dando estas muertes y luego las otras que pues, eran fuera de la ley, pero porque el propio Congreso había decretado, si regresa Iturbide, por ejemplo, del exilio, fusílenlo. Llegó al extremo de que el decreto decía que cualquier persona estaba autorizada Claro. a matar a Iturbide en cualquier parte del territorio nacional en donde lo encontrara. Imagínate qué decreto, ¿no? Sí, y muy claro, y el tipo regresó por pendejo, ¿no? No, se puede decir de estaba otra en la forma, miseria. ¿no? Estaba en la miseria en Y Italia. además extrañaba la fama y la gloria, que eso también Y a la es- güera. Y a la güera. La güera sí jalaba. Y creía Jalaba que galeones. y creía que iba a poder recuperar el poder, algo verdaderamente ya. Ahora, la muerte que se me hace infame, el fusilamiento infame es el de Vicente Guerrero. Es otro igual, además lo hacen caminar. Traicionado. Lo entregan, lo traiciona a Picaluga, en el Colombo. Sí. Se lo lleva de Acapulco a Huatulco. En la playa de Sacrificios. No, en la entrega, en En lo la que se llama la entrega, entrega. claro, en la entrega. Ahí en Huatulco, en la entrega, lo entrega a las fuerzas del gobierno y se lo llevan a pie desde Huatulco hasta Oaxaca, a Cuilapan, el convento de Cuilapan. Varias semanas, supongo. Sí, claro, y además dicen que de una manera ¿En qué tortuosa. condiciones? Sí. Sí, ese fusilamiento fue oprobioso y además marca a la historia de México porque es el primer golpe de Estado que se da en este país. Pero también se lo dio el propio Guerrero Sí, claro. a Gómez Pedraza, ¿no?
Sí. Entonces, pues, también pero se lo- eso fue el Congreso más que Guerrero, y ahí sí tuvo que ver aquel embajador de infausta memoria, Poinsen, Poinsen. pero bueno, finalmente Guerrero consintió. Consintió. Si él no hubiera estado de acuerdo con el golpe de Estado, dice, no, yo no le entro a eso, ganó Gómez Pedraza en las elecciones del 28. Así es. Sí. Pero él se metió solitito hasta la cocina. El primer golpista de la historia de México se llama Vicente Guerrero. Sí, si lo Sí, ves así. es duro, pero bueno, ahí están los datos. Es ahí está- duro. Ahí están los hechos, digo. Lo que es cierto es que los prohombres que construyeron a esta patria mueren o en un paredón o asesinados a Claro. mansalva Sí, de terrible. manera salvaje. Pues sí, ¿no? eso es. Entonces, pero son los padres fundadores de México. Sí, Por, fíjate, por ejemplo, el asesinato de mi tío abuelo, de Eugenio Aguirre Benavides, no sé si llamarlo fusilamiento o asesinato. Es una ejecución sumaria de Es una 13 ejecución personas. terrible, man. Ahí en los Aldama, cerca de Nuevo León. Nafarrete se llamó el infeliz. Que La lo Pantera de Tamaulipas le llamaban, 1915, 2 de junio. Pero antes que eso, A antes las que 3 eso, de la ¿no? tarde. Por ejemplo, el fusilamiento para mí que fue el padre de la patria, ¿no? Uno de los grandes padres, que fue Melchor Ocampo. Sí, Bueno, también. él fue fusilado de manera absolutamente brutal, sí. arbitraria, ¿no? Y Yo creo que ahí deja de ser fusilamiento, es asesinato, es un ¿no? asesinato. Sí, por eso a Leonardo Márquez se le llamaba el tigre de Tacubaya, ¿no? Y por eso le La dicen, hazaña que los mata. cuando dice a Melchor Ocampo, agáchese, ¿verdad? Arrodíllese y dice, bueno, por eso da su gran frase aquella, me doblo, pero no me agacho. Pero no me quiebro. No me quiebro, no me quiebro. Entonces, bueno, ahí tienes al hombre que dice, me van a fusilar a mí de pie, viendo al paredón, Claro. asesinos, ¿no? Como los valientes, sí. Tiene mucho de cobardía el acto de fusilar, en el sentido de pones a 7, 8, 10 tipos a disparar y no sabes cuál de ellos errará el tiro por unos metros y de alguna manera salvará su alma. ¿no? Los viscos siempre fallan. Sí, porque Siempre le pegan al compañero de junto. y sobre todo si se les mueve, ¿no? Si se Pero les también mueve. es cierto que, por ejemplo, cuando entregaban los rifles, Intento ser serio y no No se puede, ¿verdad? No. cuando entregaban los rifles había uno que no llevaba bala. Ah, claro. También con la idea de que pues igual fui yo el que no llevaba bala y ya te queda pues, más o menos la conciencia tranquila. En los fusilamientos famosos se dice que Aureliano Blanquet, el hombre que va a traicionar, que es el que va a prender a Madero en 1913, sí. le da el tiro de gracia a Maximiliano, Maximiliano. después del fusilamiento. Y le da dos porque dice, este güerito no se murió con el primero, le tuve que dar un segundo balazo. ¿Y ustedes han visto un cuadro de Manet Es una joya. donde Sí. del fusilamiento de Maximiliano? Es una belleza. Es una cosa increíble. Increíble, porque está un poco borrado incluso del lado izquierdo a propósito. Y que tiene la misma dimensión histórica y épica que los fusilamientos de Mayo. Hasta parecería tomado, ¿no? De Goya, claro. Sí. Ahora, yo no podría dejar de ser novelista, ni de imaginarme, por ejemplo, lo que es la última noche de tu vida, cuando sabes que tan pronto salga el sol, al día siguiente te van a fusilar y sabes que tienes 10 horas más de vida, ¿no? Sí. Entonces, pero como un amigo decía, dices que a mí no me espantan las balas. Lo que me espanta es lo fuerte que las avientan. Claro. Eso- Yo pediría un yogurt antes de te ser digo, fusilado, para Alejandro, que no me vámonos. dé Sí, no se retortijón. puede. No se puede. Y Pero digo, a ver, espérenme, me quedé pensando en las últimas cenas, ¿no? las últimas cenas. Claro, con la lógica cristiana de las últimas cenas de Jesucristo y sus apóstoles antes de que el día siguiente sea crucificado. Bueno, no, unos días Aprendido después. y todo eso. Claro, pero esta lógica de ¿qué quiere usted cenar? Pida lo que quiera, es su última cena. Pensar en este momento, en la soledad de tu celda, lo último que vas a comer, el recuerdo de los amores posibles e imposibles. Pero todo. ¿qué- O sea, qué ¿qué dudo, hambre no? te puede dar Ninguna. faltando 3 horas para que llegue el Ninguna. patrimonio? Por ejemplo, a Maximiliano Miramón y Mejía les dan medio pollo, tortillas y un vaso de vino. Antes de fusilarlos. Sí, o sea, ¿quién quiere comer? A lo mejor preguntarles a ustedes qué harían en esas últimas 12 horas. Yo a lo mejor pediría papel y lápiz y si no, escribiría en la pared con sangre. Pero bueno, a ver qué opinan ustedes. Por lo pronto, Brindemos. brindemos. Porque no haya nunca. Porque no haya fusilamientos. Bueno, pero como decíamos, los padres fundadores de México, todos ellos perecieron en los pelotones, ante los pelotones de fusilamiento. Así es. Pero no solamente ahí, sino como decíamos hace un momento, el propio Melchor Ocampo,
pues también es fusilado, acribillado o ejecutado. Y después tenemos el caso también ya de Madero, que no es fusilado, pero es asesinado. Y tenemos el caso de Pino Suárez, que es asesinado. Y tenemos el caso de Gustavo Madero, que es asesinado. ¿Cómo se escribe la historia de Bueno, México? y el intendente Basó, que era el intendente del Palacio Nacional, a él sí lo fusilan ahí en Palacio, la Ciudadela. ¿no? La Ciudadela, En claro. la Ciudadela, sí. casi paralelamente que a Gustavo lo están asesinando. Pero a Gustavo es la más Ah, no, claro. dramática Sí, de las sí, sí, historias terrible, de asesinatos en este país. Pero fíjate cómo continúa, ¿no? Después vemos que a un Belisario Domínguez asesinado de una manera espantosa. Vemos un Serapio Rendón. No, bueno, ya no se tomaba ni siquiera la molestia de preparar un cuadro, ¿no? El No, cuadro ya los mataba los la mataban mansalva. en caliente. Sí. Bueno, y después el fusilamiento, bueno, no es fusilamiento, acribillamiento de Zapata. Y el asesinato de Pancho Pancho de Villa, Villa, con más de Carranza, 300 antes tiros. Carranza, el asesinato Obregón, de Villa, el Obregón, asesinato que de Obregón. aparentemente es un tiro y que al final resultaron más de 30, Sí. es más que un fusilamiento. Pues claro, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y el de Francisco Serrano, y el de Arnulfo Gómez. Adolfo Gómez. Pero estoy pensando en el más curioso de todos los fusilamientos, por lo menos yo tengo la fotografía, que es la fotografía del momento en que están a punto de fusilar al padre Pro. Que, Claro. Que está de pie y en el momento en que dan la orden de preparen, apunten fuego, al poner las manos en cruz. Esa fotografía está ahí. Sí, es un emblema. Es un emblema. Y es un emblema de la- valor, de entrega, ¿no? y de fe, pues, ¿no? Claro, además, ahorita antes del corte mencionabas, Paco, esos últimos momentos, ¿no? Por ejemplo, también es muy curioso la manera, a Maximiliano Miramón y Mejía los condenan a muerte para ser ejecutados el 16 de junio de 1867. Y en el último minuto llega una orden de que la ejecución se pasa para el 19. Ya para ese momento, ya se habían confesado, ya habían escrito sus cartas, ya se habían despedido de este mundo. Ya no le servían los pañales. Claro, Para y nada. entonces esa crueldad de nuevamente, es decir, ya cuando van nuevamente a ser ejecutados, o cuando van a ser ejecutados definitivamente 3 días después, ya van moralmente muertos, porque además le renace en ellos la posibilidad del perdón, O de que poderse, no llegó. o de poderse fugar, o de que Sí, dé no un llegó. giro Entonces, la historia, ¿no? Como dices, estos días esperando la madrugada, salen del convento de capuchinas en Querétaro, Maximiliano, y lo primero que dice, qué bonito día, en uno así siempre deseé morir, porque era un azul de junio en Querétaro, todo esplendoroso, bellísimo. un poco antes de las 7 de la mañana. Que sí había consumido una gran cantidad de hashish, Maximiliano, antes del fusilamiento. Ah, bueno, yo no lo dudo. Sí, él lo pidió porque además era muy adicto al hashish. Y claro, yo hubiera pedido una sobredosis también, porque es que cuando te van a poner frente al pelotón... Yo hubiera pedido morfina, porque con eso no te duele nada, ¿no? Mi tío abuelo le hicieron 2 simulacros de fusilamiento en la cárcel de Burgos durante la Guerra Civil Española. Es que me quedé pensando en cómo contaba él esos momentos en que sabía que iba a morir un segundo después. Así me quedé. ¿Y lo fusilaron? No. Dos simulacros. Preparen, apunten Pero fuego imagínate. y no disparaban. Lo terrible que es esa situación, es pavorosa, ¿no? Porque ya no sabes dónde empieza la realidad y dónde empieza Ahora, la recordemos ficción, también ¿no? el fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto, Es también que bueno, terrible. ya estamos hablando del año de 1923, cuando lo Es fusilan. enero del 24 cuando... O enero del 24, perdón. Enero del 24 cuando él lo fusiló. Sí, creí que era en diciembre. No, enero del 24 cuando lo fusilan, junto con sus hermanos. Sí, caray. O sea, Líder del Partido eran, Socialista si no del me acuerdo, Sureste. creo que eran 3 hermanos y él, y a los 4 los fusilan. Y uno de ellos le dice, cuando están ya en el pelotón, le dice, ¿y qué le vamos a decir a mamá? Claro. Todavía se imaginaba que había alguien de los 4 ¿Qué iba a poder que decir? iba a poderle decir, explicar a su mamá lo que está sucediendo. Ahí nos vemos. Pues, Sí, pero- ¿qué más le podían decir? Pero qué horror. Bastante es que te fusilen a ti, él era el gobernador, Sí, y él era sí, el sus verdaderamente hermanos, responsable, pero no, entonces Pero también... además por una rebelión, lo fusilan los de la Huertistas. Así Aquí es. él que defendía el régimen de Obregón, pues era digamos el Estaba bueno, defendiendo o sea, la legalidad, la legalidad. Estaba en la y lo agarran los de la Huertistas y se lo echan. Y además, en la noche previa al fusilamiento le llevaban de serenata ahí a la prisión, la prisión Juárez en Mérida, un grupo de trova a cantarle Peregrina. No. Porque estaba a una semana de casarse con Alma Riz. Así es. Sí, Bueno, Alex, ahí, por ejemplo, revisando una historia preciosa. los archivos de la Secretaría de la Defensa, queda claro que sí, lo que tú estás diciendo es cierto, eran de la Huertistas,
Pero lo que no se dice es que eran de la huertistas, que eran manipulados por Obregón para acabar con él, que se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza a Felipe Carrillo Puerto. Como A Obregón candidato, le interesaba claro. acabar con él y echarle la culpa a los de la huertistas. Sí son de la huertistas, pero son financiados, auspiciados por Álvaro Obregón para acabar con ellos. Fíjate, eso no me la sabía. Yo tampoco. Como Y se... Bueno, esto- hasta, y hasta es- y que es- le ganamos una, ¿verdad? Sí, pero es todavía Ya nos peor. tocaba. Pero entonces es todavía peor. Claro. ¿Eh? Es Es más- bueno, muchísimo pero así más se movía grave. Obregón. Adolfo de la Obregón Huerta. era muy bajo en ese sentido, era bajos instintos, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que Obregón, comparado con Victoriano Huerta era un Es niño Mary de teta. Poppins, claro. Sí, Mary Claro, Poppins, sí. sí, sí. Pero bueno, yo sí creo Ahora, que... estoy pensando en Felipe Ángeles, también murió fusilado, ¿no? Sí, claro. Sí, A claro. las 6 de la mañana del 26 de noviembre de 1919 en Chihuahua, y también era una situación muy pues, triste porque lo condenan a muerte como a las 1 de la mañana del 26. Y entonces, por ejemplo, los últimos minutos de su vida los dedica a leer la vida de Cristo de Renan. Le ofrecen un sacerdote y dice, no, mejor deberían de traer un psicólogo para que vieran cómo afronta la muerte un hombre a punto de fallecer, ¿no? Y se viste con su traje, le escribe a su esposa, y ya a las 6 de la mañana lo sacan y lo fusilan. Qué gran tipo era Sí. Felipe No, y además, Ángeles. pero además todos ellos, realmente, el único que se rajó así, que se dobló y lloró y pidió clemencia frente al pelotón, fue curiosamente Pancho Villa. Porque ni Maximiliano, ni Miramón, ni Mejía, ni Vidaurri, todos ellos, desde Hidalgo hasta nuestros días, ¿Pero Villa no fue fusilado? no, en el- pero en 1912 cuando Antes, lo intentan con fusilar Huerta, Huerta, sí. Huerta, Sí, pero nosotros sí lo sabemos, pero nuestros amigos no. qué bueno que lo dices, en 1912, Sí. durante la rebelión contra Orozco, Villa está combatiendo bajo las órdenes de Huerta por un asunto de un caballo robado, alguna cosa así. Sí, caballo robado, Lo- sí. Ya le ve, yo creo que Gallo con espolones, y entonces decide fusilarlo. Lo pone en el paredón, le forma cuadro, y entonces dicen las crónicas, incluso creo que el propio Martínez Guzmán lo menciona en las memorias, se dobla, llora, patalea, por favor, perdóneme, él que no perdonaba la vida. Y solo la intervención oportuna de un telegrama, hablando de otros programas como vamos a hablar, nuestros telegramas que sacan chispas, la intervención oportuna de un telegrama Le salva la vida. de parte de Madero a uno de sus hermanos, le salvan la vida. Pero igual acuérdate cuando iban a fusilar, el propio Pancho Villa iba a fusilar a Obregón. Obregón, Y lo iba a pasar por las armas a Obregón. y 2 veces Y en 2 ocasiones. en el mismo lapso Sí. de una semana. Y claro, a la hora de la hora no lo van a fusilar, pero bueno, hubiera cambiado la historia de México este fusilamiento. Radicalmente, o sea, Radicalmente. es que si quitamos cualquiera de los fusilamientos que hemos mencionado, la historia hubiera cambiado 180 grados, o sea, no hubiera seguido igual como está registrada, ¿verdad? Pero Si claro, hubiera también cambiado. si partes del supuesto, como se decía, quien hace la revolución a medias cava su propia tumba. Así es. Entonces ya, como yo no voy a hacer la revolución a medias, aquí mismo los ejecuto, ¿no? Es una de las razones por las que creo que ejecutan a Madero, porque Madero podía haber sido exiliado a Cuba, y Huerta decía, bueno, ¿qué tal que después del exilio se hace fuerte otra vez, regresa a México para derrocarme? Dijo, y por eso decían, los muertos del hoyo no salen. No sale. De la cárcel sí, pero del hoyo no. Estoy recordando una frase que me está haciendo mosca en el oído. Fusílenlos, después virígüenlos. Primero dispara y, luego después virigua. Y luego averiguas. ¿Esto es de quién? ¿De Porfirio Díaz o de...? Pues es como Vox Populi. Se le de la acredita época. a él, se le acredita a Se él, le sí. acredita a él, ¿verdad? Pero es Ahora, también una frase lapidaria terrible, ¿no? Otro conato de asesinato que también hay que rescatar y que la historia lo toca muy poco es el del Nopalito, el de Pascual Ortiz Rubio, cuando toma posesión ¿De como la presidente de la bomba que le República. echaron? No. Del balazo. El 5 de febrero de la 1930. mandíbula. 30, cuando sale de tomar posesión, un tipo Flores le dispara y le da en la mandíbula. en la mandíbula y le sale Sí. por el otro lado. Eso acabó con él, según Claro. mi punto de vista, porque anímicamente no se pudo recuperar. Iba en el automóvil con su esposa y con su sobrina, que la sobrina después ya descubrí que al mismo tiempo era su amante. Ah, ¿sí? Ándale, y fue, mira. el Nopalito se daba su tiempo para todo. Entonces, Ay, para eso no era muy baboso. para eso no era baboso. No, es que a partir del disparo, en lugar de decirle nopalito, le hubieran de haber dicho popotito, porque me imagino que todo lo comía con... Sí, pero Debe bueno, haber comido líquidos nada más, ¿no? ese fue un intento de asesinato. Otro es el que le iban a hacer al presidente, si no me acuerdo, Ávila Camacho. De la Lama y Rojas, se apellidaba el oficial. Exacto, cuando se baja del automóvil ya en Palacio Nacional
y saca la pistola para dispararle a Ávila Camacho, y Ávila Camacho, bueno, se le tira encima, al asesino lo abraza, y en ese momento salva la vida. Pero si no salta Ávila Camacho, Ahí muere. sus guardaespaldas estaban distraídos y no se lo imaginaban. También se cuenta que hubo un intento de envenenamiento a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, sí. Intentaron envenenarlo y de hecho, pues estuvo grave en la cama, pero se salva era un hombre con una gran salud física y se salva, pero fueron intentos de asesinato a 3 grandes presidentes mexicanos. Bueno, y el asesinato, el atentado contra Porfirio Díaz también. Pero ese yo ahí tengo mis dudas. ese Yo creo fue que un fue el borracho, típico, ¿no? exacto, el típico borrachales Que se sintió que agarró, valiente. sí, muy acá, y a mí Porfirio Díaz me suena los dientes y se lanza con la piedra, porque si vas a tentarlo, pues lo hace un cuchillo, una pistola, una bomba, una piedra. O sea, ¿cómo le das una pedrada en la cabeza a Porfirio Díaz? Y sin embargo lo Era matan a este. Sí, se lo llevan a la cárcel. claro, lo matan en la cárcel. Arnulfo Arroyo se llamaba Así el es. perpetrador de ese atentado. Sí, y lo matan. Me parece que fue una injusticia. Y otro ejecutor memorable, por lo terrible del caso, es el asesino de Trotsky, ¿no? Con un piolet. Con un piolet. Le escaló el cráneo. Descargó el cráneo, hizo rappel con la cabeza. ¿Cómo se era? Jacques Monard. Ramón Mercader, Mercader, Jacques Ramón Monard. Tenía Mercader. 4 nombres. Sí. Agente de la KGB, pagado también por la CIA. A lo mejor lo que teníamos que hacer es pensar, si nos fueran a fusilar mañana, ¿qué haríamos en nuestras últimas 10 horas? Salud. Yo me iba de reventón. Sí, cómo no. Yo aprendería chino.